o no un poquito, sino de lo mucho que a veces el hombre puede desarrollar bajo una unción profunda y verdadera del Espíritu Santo. Y a veces, por ejemplo, nosotros mirando a los discípulos pareciera que fueran superhombres y han sido hombres tal como nosotros, igual. Fijándose, por ejemplo, en la vida de Pedro, lo que hacía Pedro. Bueno, yo prediqué una vez los 3 pasos de Pedro. Son las 3 etapas de la vida de Pedro. Cuando era un hombre, ¿no es cierto?, antes de conocer a Jesús, solo un pescador, un hombre común, un hombre reacio y un poco rebelde, torpe. Después, cuando va conociendo a Jesús, también es un hombre que tiene su segundo paso es un paso de fracaso al negar a Jesús y al no poder, ¿no es cierto?, mantener la lealtad a Jesús. Pero el tercer paso es justamente el paso glorioso y bendito, es donde está lleno del Espíritu Santo y donde Dios obra a través de la vida de él prodigio y milagros. Bueno, los milagros son el sello de Dios y el sello de la unción de Dios. Y no solo es una etiqueta para que el hombre se vista con una etiqueta de un hombre usado por Dios, sino que yo creo que más que eso, que para una vanagloria humana, yo creo que es para una necesidad de la gente, una necesidad de Dios de poder obrar a través de hombres o mujeres que se rindan realmente a Dios y que le den el valor a las cosas profundas y verdaderas de Dios. Y no a veces tener la mirada en cosas que pasan, que siente, y nosotros podemos ver que, en su vida espiritual, Pedro, vamos a ver aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 9, él de pasada hace 2 tremendos milagros, antes de llegar justamente a la casa de Cornelio, donde Dios lo usa para que se derrame el Espíritu Santo sobre los gentiles. Hechos capítulo 9, el verso 32 al 35 vamos a leer primero, y después vamos a leer del 36 al 43. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Bueno, yo creo que a Pedro se gozaba mucho en ser usado por Dios, tal como uno ha experimentado el servicio bajo la unción del Espíritu Santo. Es un gozo inmesurable, indecible, un gozo que no puede expresarse, y eso que es un principio de lo que es estar justamente para siempre en la vida en el cielo con Cristo Jesús. El gozo que va a ser vivir allá. Pero ahora estamos en la tierra, tenemos un cuerpo físico y aún así podemos nosotros estar bajo esa unción. Y eso es justamente lo que hacía, porque nosotros leyendo ahí en el libro de los Hechos también, el capítulo 5, verso 15, podemos ver que la gente tomó tal fama a Pedro de ser un hombre usado por Dios y de la sanidad y de los milagros, de que dice que no tenía capacidad para orar por todos, porque era mucha la gente. Bueno, yo creo que en todas las épocas son muchos los enfermos, muchos los que necesitan milagros, muchos los que necesitan el favor y el poder de Dios. Y dice que cuando venía Pedro pasaban y ponían los enfermos en las camas, en camillas, a ver si la sombra de él caía sobre alguno y se producían milagros. Y yo creo que si lo hacían era porque se producían los milagros. Y podemos ver que anda visitando y llega, ¿no es cierto?, a esta ciudad, y se encuentra con este paralítico Eneas, 8 años enfermo en cama, y que, ¿no es cierto?, para Pedro, como decía, tiene que haber sido un gozo muy grande ver los milagros poderosos de Cristo. Pero el gozo más grande es para aquel que lo recibe, aquel que es beneficiado, aquel que recibe el toque sanador de Cristo a través del Espíritu Santo. Y tiene que haber sido una cosa extraordinaria,
hace revoluciones en las vidas, en las familias, y en las ciudades. O sea, se rinden bajo los pies de Cristo, se rinden bajo el poderoso mensaje, porque es un sello de Dios el milagro. Los milagros son no solo para que la fe de los que realmente oran por los enfermos o por los que realmente necesitan un milagro aumente y crezca, sino que yo creo que es una gran bendición. Yo creo que en el plan de Dios y en el propósito de Dios nunca estuvo solo tener en Cristo Jesús, que fue uno que hizo tantos milagros cuando estuvo en la tierra personalmente, porque ahora sigue haciendo milagros a través del Espíritu Santo, pero ahora a través de los hombres. Tampoco pienso y creo que solo fue que Pedro fuera aquel hombre que realmente fuera el usado para los milagros, porque vemos que Pablo también, aunque a Pablo se le escribe menos de sus milagros, también Dios lo usaba en milagros, y así en todos los discípulos, y así también podemos ver nosotros en grandes, formas, Dios usa a los hombres. Qué hermoso, ¿no es cierto?, es poder ser usado por Dios, o sea que nosotros en vez de ver las cosas a veces como las vemos, sino que tuviéramos la verdadera visión del Espíritu Santo, de poder poner nuestra vida al verdadero servicio de Dios y poder vencer todas las dificultades que se nos van a presentar o que se nos presentan, poder vencerlas para llevar a cabo el propósito de Dios. Bueno, Pedro tendría que ser para nosotros un ejemplo de no solo de entrega, sino de servicio, porque a veces a nosotros también nos ha llegado la unción. La unción a veces nosotros la usamos más para etiqueta personal, para reconocimiento, muchas veces para vanagloria del hombre, porque sopla, porque ora, porque se caen, porque hace tantas cosas Dios, y a veces es como un ego, y realmente la unción no es del hombre, es de Dios. Porque podríamos ver nosotros que la unción, aunque está en el hombre, está en el Espíritu Santo que está en el hombre, la unción es una cosa que proviene y que viene de Dios, que es la misma vida de Cristo, que es la misma vida de Dios a través del Espíritu Santo operando y manifestándose para las necesidades de la misma gente. Y podemos ver nosotros que a veces el hombre acapara con la unción la atención, como que, pero bueno, es casi difícil no entrar en ese, podríamos decir, en ese orgullo espiritual o en ese orgullo a veces humano de poder ser ungido por Dios. Pero aún así Dios tolera todas esas clases de formas de medida del siervo, porque Dios no mira tanto el orgullo o la vanagloria que tiene a veces el siervo, sino que Él lo que está mirando es el propósito que Él tiene a través de la unción. Bueno, Él tiene un propósito a través de la unción, no será un hombre más grande, no será un hombre más usado, no será un hombre más famoso. El propósito de Dios no es ese, el propósito de Dios yo creo que es poder llegar a la necesidad y hacer cumplir la palabra de Él, o sea, poder hacer efectiva la palabra. Y mientras que a veces nosotros nos estamos fijando en lo que realmente los pormenores del hombre, del siervo, de la vida humana que tiene, Dios se está fijando en la otra parte espiritual, que aún con muchos errores, pero esa palabra y esa unción está tocando a los demás. Y está haciendo lo que Dios quiere que haga. Y aunque imperfectamente el hombre lo haga, pero bueno, por lo menos Él lo está haciendo y le está permitiendo a Dios fluir y llegar a la necesidad. Y Pedro yo creo que se movía bajo una unción poderosa, bajo una llenura, bajo una visión, bajo una gloria poderosa, porque Él dice, claro, Eneas, Jesucristo te salva, levántate y hace tu cama. Y dice que en el momento se levantó, son palabras tan sencillas que todos nosotros podríamos repetir aquí las veces que fuera necesaria. Pero esa palabra tiene que tener un respaldo de Dios, un respaldo de poder y de unción. Y bueno, pero él lo tenía porque su vida estaba entregada. Y bueno, por ejemplo, yo estaba pensando ahora, ¿por qué trabaja a veces independiente la unción bajo? Es como una vestidura espiritual que le viene al hombre, porque
podemos ver nosotros, por ejemplo, que en Elías el signo de unción y de autoridad estaba en su manto. O sea, todo lo que Elías hacía, lo hacía, claro, a través de su vida, es obvio, y a través de su oración, pero su manto era el que tocaba las aguas, su manto era el que justamente era la señal de poder y de demostración, que es justamente que cuando pide la doble porción y la unción, Eliseo, bueno, no se ve que le cae el espíritu, sino que ve que cae el manto, y en ese manto estaba. Pero podemos ver también en Moisés no era el manto, era en la vara era la demostración de poder y de autoridad, la propia vara, porque él, lo que hacía Elías con el manto, Moisés lo hacía con la vara, tocaba las aguas y se dividían, la tiraba al suelo, se convertía en esto, hacía esto y hacía esto y hacía todas las cosas bajo una... Y porque Dios le dio esa autoridad como una cosa simple, visible para el hombre, porque Dios es poderoso para obrar sin vara, sin manto, sin nada. O sea, Dios es poderoso para obrar sin ninguna de esas cosas, pero el hombre, la fe del hombre necesita ser ayudada por algo que se ve. Y es por eso que cuando Elías tenía el manto, bueno, el manto lo cubría con eso, era una prenda de vestir de él. No era solo que ahí tenía la unción, sino que era una prenda de vestir de él, pero que el Espíritu Santo usaba para que realmente, como podemos ver ahora, muchos siervos de Dios se sacan el vestón, el saco, y va la unción, o como yo he visto en Natal, el pañuelo, oraba por los pañuelos, tiraba los pañuelos, y la gente al tomar los pañuelos caía. La vara es un palo seco que no significa mucho para Dios, pero sí para el hombre. Entonces cuando Dios llama a Moisés, le dice, bueno, ¿y qué señal tengo? Y dice, ¿qué tienes en tu mano? Dice, mira, dice, tengo la vara. Bueno, esa vara te va a servir de señal. Y es justamente porque todo ser humano necesita a veces ayudar su fe. Y a veces necesita creer en un hombre usado por Dios. Y eso es justamente lo que Pedro está haciendo aquí. Llega y sencillamente y dice, bueno, Jesucristo te salva. Después de 8 años paralítico en una cama, yo creo que debe ser extraordinario. Yo creo que debe ser extraordinario para el que ora, yo creo que debe ser extraordinario para el que recibe, yo creo que debe ser extraordinario para Dios tener una persona tan así, ¿no es cierto? Usada. Esta palabra, ojalá que el Espíritu Santo la esté dando para que a nosotros se nos abra el apetito espiritual. No es una palabra para que, digamos, que muchas revelaciones, porque es una palabra literal y sencilla, pero es una palabra que a nosotros nos abra el apetito, nos abra el deseo, nos abra la visión espiritual y nos muestre verdaderamente las cosas que Dios hace a través de los hombres y las cosas que quiere hacer a través de nosotros mismos, y cómo nosotros no hemos sido ajenos, sino que hemos participado tan grandemente de la unción de Dios, y qué tantas cosas maravillosas ha hecho en nuestra vida, pero también no la supimos usar, la mal usamos, no teníamos sabiduría para ministrar esa unción tan grande, y nos sentimos como un niño con un computador, que no sabíamos cómo manejarlo. Solo tal vez sabíamos prenderlo y apagarlo, pero no sabíamos el complejo manejo de lo que es el toque maravilloso de la unción del Espíritu Santo. Solo sabíamos que soplando caía la gente, que poniendo la mano, que orando, y que hablando palabras que se liberaban de tanto poder y tanta unción. Si nosotros hubiésemos seguido con ese ¿no es cierto?, servicio bajo esa unción, hubiésemos ido creciendo, madurando, desarrollándonos. Ahora estaba orando y Dios me mostraba una granada. Bueno, una granada es un fruto lleno de frutos. Es que lo que uno podía tener en su vida bajo el amparo y la sombra del Espíritu Santo. Porque Dios me hablaba a mi corazón, ¿no es cierto? Y me decía, acá son dos puntas, acá son 2 lados, acá son 2 extremos, y si no estás en uno, estás en el otro. O sea, no hay un término medio, como estás vivo o no estás vivo, estás en el cielo o estás abajo, estás con vida o no estás sin vida, estás con Cristo o estás con el mundo. O sea, no hay un tercer camino, un término medio donde uno pueda decir,
bueno, no estoy ni tan arriba, tampoco no estoy ni tan abajo, porque podemos verlo cuando Dios dice, habla a la iglesia, dice, porque no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, término medio, o sea, ni está colgado del cielo, ni está poniendo el pie en el infierno, está ahí. Y no, Dios dice, bueno, ojalá, pues, por lo menos frío, o caliente, un término. Y bueno, Dios hablaba, ¿no es cierto? Y ahora me decía, o estás sanando a los demás o estás enfermo. O estás sirviendo o te tienen que servir. Y así, nosotros cuando estuvimos bajo la unción y ministrando la unción a los demás, a los enfermos, nosotros no nos enfermábamos. Pero cuando lo dejamos de hacer, nos empezamos a enfermar y nosotros éramos los necesitados. O estamos llenos de gozo o vamos a estar de la otra forma. Me decía, o son los dadores o van a tener que ser los necesitados a los que le tienen que dar. O son, como les decía recién, los que oran por los demás o van a tener que ser los que los demás oren por ustedes. Bueno, bueno, uno no va a elegir, no, yo quiero que oren por mí, aunque es bueno que oren por uno, porque la palabra dice oraos los unos por los otros, es bíblico y se hace, pero qué lindo que es que realmente, ¿no es cierto?, Dios use nuestra vida y podamos nosotros orar por los demás, porque mientras oramos por los demás, Dios está sanando nuestros propios cuerpos, o sea, está manteniendo nuestra vida, ¿no es cierto? O estamos arriba o estamos abajo, son extremos y que nosotros o estamos siendo llenos del Espíritu Santo o estamos siendo vacíos, o sea, no hay término, como uno no lo puede regular diciendo, bueno, ya, o estamos siendo usados por Dios o no los estamos haciendo, nada más, así simplemente. Porque la vez pasada yo pensaba, ¿no es cierto? Y yo te dije esto, que muchas veces el Evangelio no cambia nuestras vidas, sino que nosotros somos los que cambiamos el Evangelio para acomodarlo a la forma de vida que nosotros queremos y no cambiar nuestras vidas a la forma que el Evangelio quiere, en un servicio verdadero, profundo y puro. Bueno, y de ahí nomás de pasadita está haciendo estos milagros, Pedro, y está haciendo estos milagros y lo vienen a buscar en el 36. Mire, había sanado a un paralítico de 8 años. ¿Sabe lo que es estar 8 años? Se imagina una persona, a veces uno está un par de días, un par de horas enfermo, ¿cómo está afligido? Y deseando que alguien le ore o parte para un médico, que alguien le dé algo para sanar. Se imagina estar ahí 8 años y que llegue un Pedro bajo la unción lleno del Espíritu Santo y le diga, Pedro, le diga, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, hace la cama y sigue la vida normal. Yo creo que es una cosa extraordinaria. Y eso es lo que hace Dios, son las obras de Dios con los hombres, ¿no es cierto? El 36. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca del Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón Curtidor. Se da cuenta, él estaba en otra ciudad y supieron que estaba en otra ciudad y de Jope lo mandaron a buscar y él fue. Y ¿saben qué? Volviéndose al cuerpo, le dijo, ¿qué le dijo? Volviéndose al cuerpo, le dijo, Tabita, que era el nombre, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se levantó. Y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos
y a las viudas las presentó vivas. Así nomás. Así nomás. Tranquilito, o sea, sin despeinarse ni... qué tremendo. Qué tremendo. Qué tremendo es poder servir a Dios y pensar que Dios a nosotros nos llama, nos busca, nos sigue para que le sirvamos con un servicio de excelencia y nosotros le escapamos, le hacemos el quite, le decimos que no sé, que lo vamos a pensar y que bueno, y que no sé, y así estamos cuando Dios nos ha dado a nosotros el poder y la autoridad para hacer estas cosas. Qué tremendo, mire, estas viudas, esta mujer ya la habían lavado y la habían puesto ahí porque había muerto. Y todas las mujeres, se ve que era una mujer de mucha obra, de amor, y hacía muchos bienes. Y entonces estaban todos llorándole, pero él lo echó todo para afuera y le dijo, orando al Señor, mira Señor bendito, y miró el cuerpo y le dijo, bueno, ya, listo, levántate. Escuchaba un predicador, no me acuerdo el nombre, en estos días en la tele, y decía que él llegó a la iglesia, no sé si fue a Ávila o uno de esos, llegó a la iglesia, invitó a la iglesia de él a un predicador que hace puros milagros. Dice, malo como predicador. Dice que es malo como predicador, es malo enseñando la palabra. Pero él dice, vamos a empezar a hacer milagros, y dice que empiezan a ocurrir milagros de toda clase. Y él justamente está hablando de la perseverancia, de cómo uno tiene que ser. Dice que este hombre es un siervo de Dios, como todo. Entonces dice que él sintió deseos de que Dios hiciera milagros, porque los milagros, sanidades hay muchas y en muchas iglesias, pero milagros así como esto que estamos viendo nosotros, notorio, que haga levantar los pelos, son pocos. Y bueno, si Dios es capaz de sanar, ¿por qué no es capaz desde el mismo trabajo para él hacer milagros? Entonces dice que era tan torpe para predicar y para orar por los enfermos, todo, y sabe que igual oraba, y dice que no se le sanaba a ninguno, y él oraba y no se le sanaba a ninguno, y él seguía orando y no tenía vergüenza, y dice que hasta se le llegaban a reír en la cara, porque oraba por los enfermos y no sanaba a ninguno. Y dice que un día Dios lo llama y le dice, ¿tú verdaderamente quieres ver mis milagros? Y le dice, si es lo que más deseo en mi vida es ver tus milagros. Dice, yo he visto tu actitud y tu perseverancia y que aún se han burlado de ti y no has dejado de hacerlo. Yo te voy a dar un poder para hacer milagros como ninguno. Y dice que él donde se para, dice, no le pida que le predique bien, que le enseñe bien, pero donde él se para y empieza, cuando él dice ya, ahora vamos a empezar a hacer milagros, porque dice, esa es la frase que tiene, ahora vamos a empezar a hacer milagros, dice, los milagros empiezan a ocurrir solos. Ese hombre era un hombre que no se puede decir que antes tenía menos fe, ahora tiene más fe. No se puede decir, bueno, lo único que se puede decir que ese hombre buscó hacer algo para Dios, buscó hacer un servicio, buscó llevar, aún dentro de lo que podemos decir, bueno, ser conocido, pero él buscó un bienestar para los demás con los milagros. Y Dios vio esa actitud y dijo, bueno, verdaderamente este quiere ver mis milagros y quiere que yo haga milagros y yo lo voy a usar por milagros. Y dice que ahora el hombre, bueno, no sé, aquí no dijo el nombre, pero no se conoce todavía, se ve que no ha llegado por estos lados, luego va a llegar. ¿Se da cuenta? Y era como Pedro, vio que Pedro él hablaba como Jesús le hablaba a todas las cosas, cuando para, ¿no es cierto?, el funeral, le dice, ¿quién va aquí? Fíjese que no hay más, que se va vacío, y levanta, y todas esas cosas, y yo digo, Dios santo, Dios mío, cuando leía esto, ¿no? Digo, y pensar que uno tiene la misma palabra, tiene el mismo nombre, tiene el mismo Espíritu Santo, tiene la misma unción, tiene todas las cosas, o sea, pero nada más que la diferencia está en que la actitud de la persona, ¿no es cierto? Y cómo se puede ver tan extraordinario, porque el milagro es una revolución en la vida de una persona, de una familia,
de una ciudad, de un país, Amén. puede ser de un país entero. Amén. Y Dios mira los corazones y ve que si nuestros Sí. corazones son sinceros y verdaderos en un servicio con Él, Dios nos va a dar todas esas cosas que aún todavía nos faltan por hacer, porque tal vez estén en nuestro espíritu y faltan que todavía no lo hemos animado a hacer. Bueno, yo creo que Dios, si ve nuestro deseo, nuestra actitud de querer hacer las cosas, y en vez de estar, ¿no es cierto?, como se dice, estar viendo, sobreviviendo, viendo lo que nos pasa, lo que no podemos hacer, lo que nos critican, lo que hablan de nosotros, con razón o sin razón, no importa. Todas esas cosas van deteniendo un obrar y van deteniendo una manifestación y van deteniendo en nuestra propia vida un fluir del Espíritu Santo, porque empezamos realmente a mirar las cosas humanas que nos suceden. Y ungido también, sin ungir o con ungir nos van a criticar siempre, o con fama o sin fama, mire que y siempre los van a criticar. Bueno, nada más que con fama van a haber más que lo critiquen, porque sin fama, si son 10 que lo conocen, de esos 10 va a haber un grupo que lo va a criticar, pero y después de esa, si usted tiene fama y Dios lo usa, van a ser miles, de esos miles son otro grupo más grande que lo va a criticar. Pero si uno se va a poner a mirar siempre eso, no va a poder realmente ser lo que Dios quiere que uno sea, y ser el verdadero siervo, y ser el verdadero siervo de Dios, ungido bajo la unción del Espíritu Santo en sus manifestaciones maravillosas, gloriosas y benditas. Y ¿sabe qué? Y es bueno que esta palabra nos haga poner las pilas en por lo menos un deseo, un despertar en nuestra vida espiritual, un anhelo, porque las horas se van, los días, las semanas, los meses pasan, los años no se dan ni cuenta uno. En que piensa cómo hacerlo, se le va el año. Y dice, ya, este que viene empieza a cambiar eso otra vez y también se le va. Y bueno, y nos estamos acercando al tiempo en que vamos a llegar allá arriba. Y bueno, ¿y cómo vamos a llegar? Yo a veces pienso y digo, Señor Jesús, antes me parecía tan lejano el momento y ahora veo que las cosas se acercan. Si por más que no quiera uno se acerca al momento, algún día voy a llegar arriba. ¿Y cómo voy a llegar? O sea, alcancé a hacer todo lo que Dios me pidió. Tal vez nadie va a poder hacer lo que Dios le pidió porque somos seres humanos, pero por lo menos lo intentamos, por lo menos hicimos lo que pudimos, hicimos lo más que pudimos, los esforzamos, ¿no es cierto? Y no tener que, bueno, en el cielo no va a haber lamentos, porque allá va a llegar con otra vida, con otra, ¿no es cierto?, vida espiritual. Pero nosotros vamos a haber podido hacer tantas cosas con el poder, con la unción, con la palabra, y no lo hicimos porque siempre estuvimos, porque una cosa, porque nos miraron mal, porque nos hablaron mal, porque tantas cosas que pasan entre los seres humanos, y entre los seres humanos siempre va a pasar, porque hay diferencia, porque no todos somos iguales, porque no todos pensamos lo mismo, porque no todos somos de la misma forma. Aún nuestros hijos, siendo nuestros hijos, crecen y no piensan igual a nosotros, y no son como nosotros, porque nuestros hijos son mientras están en el vientre, y mientras están, después ya vienen a ser personas individuales tal como cualquier otra persona. Nada más que, bueno, uno es mi hijo, sí, es su hijo, pero es otra persona. Y a veces uno mismo con sus propios hijos tiene diferencia, porque al ser hijo de uno tendría que pensar igual que uno. Pero no es así, no es así. Entonces, entre nosotros siempre van a haber cosas, siempre van a haber diferencias de formas, de pensamiento, de cómo se hacen las cosas, o de cómo orar, o de cómo cantar, o de cómo pararse. Van a haber tantas diferencias que las diferencias tal vez no las vamos a poder sacar nunca, porque somos seres humanos y tenemos una independencia en nuestra vida y en nuestros sentimientos. Tenemos una independencia, o sea, no somos clones. Yo creo que ni con los clones van a poder hacer la unidad de sentimiento y de pensamiento. Nada más que somos hijos, somos miembros del cuerpo, somos hijos de Dios, estamos unidos bajo el nombre, bajo la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo, pero aún así no desaparecemos como personas todavía individuales. Y van a haber muchas cosas que tal vez no nos van a gustar, y muchas cosas que tal vez nos van a caer mal, pero no importa.
no importa, porque eso es parte de la carne y es parte de la vida humana, pero hay una vida superior, hay una parte superior que es el Espíritu, la vida del Espíritu, bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando yo creo que, como decía hoy, que lleguemos como héroes, oraba yo, héroes de la fe, héroes en el servicio, y no lleguemos arriba diciendo, oye, mira, sobreviví a la crítica, por lo menos, y estoy aquí, sobreviví a los males que me hacían. No, si no es, aquí son todos, aquí llegan héroes, acá llegan triunfadores, acá llegan hijos verdaderos, claro, y no sobrevivientes, porque aquí se sobrevive, allá se vive en plenitud. Y bueno, Dios Santo, Espíritu Santo, danos apetito por las cosas espirituales, verdaderamente. Ábrenos el apetito, como esa águila, ¿no es cierto?, que ya le había crecido su pico y que ya había perdido su olfato y había perdido su deseo de volar y de renovar su plumaje y de comer. Pero viene el águila nueva con todo su plumaje brillante, su vigor, y la ve en ese estado y va y mata un cordero fresco y le pone la carne hasta que empieza a tomar esa vida. El Espíritu Santo en esta hora, en esta tarde, llena este ambiente, llena esta sala, este hogar, llena nuestras vidas. Queremos respirarlo, queremos sentirlo, queremos ser renovados es ser cambiado permanentemente en una nueva vida, en una nueva fe, en una nueva visión, en un nuevo deseo. Dejemos de conectar lo que hemos vivido, lo que hemos fracasado y lo que hemos pasado con lo que viene, porque eso es justamente lo que nos hace daño, y yo soy el primero en que tengo que cortar. O sea, yo vivo hoy y empiezo a vivir mañana, y el martes empiezo a vivir otra vez, y no importa qué fui, cómo fui, si hice lo que tenía que hacer, si lo hice como lo tenía que hacer, ya no tiene remedio, ya no se hizo, o se hizo mal o se hizo bien, o no se hizo, ya no hay caso, el tiempo no vuelve atrás. Pero tenemos oportunidades, tenemos días que vienen, tenemos semanas nuevas, tenemos días nuevos. Nuevas oportunidades, tenemos nuevos desafíos. O sea, que empecemos, yo me hago este ejemplo, no decir ya, ¿sabe cuántos años he sido pastor? No. O ¿sabe cuántos años que yo sirvo? No. Yo, ¿sabe cuántos años que a mí me pasan estas cosas? No. O sea, yo mañana voy a recién empezar a ser pastor. Mire, no sé, yo nunca he sido pastor, yo empiezo mañana. Yo empiezo a servir hoy. Por ejemplo, yo empiezo a servir, yo empiezo a buscar, yo empiezo a orar, yo empiezo a ser lleno del Espíritu Santo, yo empiezo a servir a Dios en el Espíritu. Claro que no lo vamos a poder sacar de la mente las cosas pasadas, pero por lo menos vamos a tener una visión. Bueno, a empezar, bueno, si nunca fui lo que fui, ahora soy lo que... Bueno, ahora voy a empezar a hacer lo que tengo que ser, lo que Dios me llamó. Bueno, si no lo logré en el tiempo pasado, lo lograré en el tiempo presente o en el tiempo futuro que me queda, pero lograrlo tengo que lograr de alguna forma. Yo creo que el Espíritu Santo, mire, Él tiene tanto o más deseos que nosotros de obrar, porque yo creo que el más alegre antes era el Espíritu Santo, porque Él siempre estaba gozoso. ¿No es cierto? Porque cuando Él venía, ¿qué nos daba a nosotros? Gozo, porque estaba gozoso de vernos unidos, de vernos juntos, de vernos llenos de su presencia, de vernos contagiados, de vernos caer bajo el piso, bajo su poder, de vernos ser sanados, de vernos que le pedíamos, revélame esto, enséñame esto, muéstrame esta enfermedad, muéstrame este espíritu, muéstrame esta visión, dame esto. Y él estaba tan vivo, tan activo, tan gozoso, que se movía con nosotros, a la par de nosotros. Y yo creo que Él quiere volver ese tiempo. Quiere volver a moverse con nosotros, a que soplemos sobre la gente, a que soplemos sobre los enfermos, a que oremos por los demás, a que le traigamos una palabra profética, a que le traigamos una palabra de ánimo, sin mirar a veces tal vez la persona no es de nuestro agrado, pero sí es del agrado de Dios. Todas las personas no van a ser de nuestro agrado, pero todas las personas puede que sean del agrado de Dios.
Esa es la gran diferencia. Porque Pablo dice, aun cuando éramos débiles y pecadores, nos amó y se entregó por nosotros. O sea, nos entregó por lo que somos ahora. Él se entregó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y aunque estábamos lejos, dice, pero Él nos amó y nos vio que podíamos estar cerca. Aunque estábamos destinados al infierno, pero Él creyó en nosotros que podíamos cambiar el destino e ir al cielo con Él. O sea, Él tuvo fe para hacer toda su obra. Yo digo que un Dios de fe. Cristo es de fe, el Espíritu Santo es de fe. Y Él proyectó a una humanidad totalmente perdida, a una humanidad con esperanza de salvarse. De ver a una humanidad totalmente enferma, Él vio que podía sanar a esa humanidad y que podía tener sus instrumentos, sus medios, sus hombres, sus mujeres que le oran, que le alaban, que le sirven. Como estaba viendo hoy, leyendo acerca cuando Dios pide los animales, pero para los sacrificios tienen que ser de 3 años, que en la vida donde está ni vieja, ni muy joven, que está en una edad, en un punto específico para el sacrificio y perfecta, lo que tenía que ser perfecta. Porque porque exige, si los animales lo exige de esa forma, es porque el servicio lo exige perfecto en lo espiritual. Porque Él dio un hijo perfecto, Él nos mandó un hijo, ya que si total va a ir a la tierra nomás a sufrir por los pecadores. ¿Qué importa que nazca cojo o manco? Si total los otros son pecadores los que hay allá. Él mandó lo mejor. Él mandó a su propio hijo, mandó la vida, le dio un nombre que es sobre todo nombre en los cielos y en la tierra. Es el único nombre que tiene vida, que tiene resurrección, que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene gozo, que tiene alegría, que tiene... El único nombre que al nombrarlo se llena la vida del hombre, se salva, se sana. Es el único nombre que los demonios lo escuchan y tienen que salir. Es el único nombre de todos los hombres que han vivido sobre la faz de la tierra. Es un nombre que está en el cielo, que está en la tierra, que está en el aire, que está en todos lados. Es el hombre que trae la presencia de Dios a nuestra vida, el nombre. ¿Te das cuenta? Es Él. Y es perfecto. Y su sacrificio fue perfecto. Porque Dios dio lo mejor, aunque el hombre no era lo mejor, Dios dio lo mejor. Y en nuestro servicio, bueno, a veces nosotros, ¿cuántas veces le oramos de mal humor? A veces. Le cantamos de malas ganas. O escuchamos la palabra como que si no fuera la palabra de Él, porque a veces, bueno, hay estado, hay dificultad, hay problemas, a veces las cosas no es un vaso de leche, ni somos reales, pero por sobre todo las cosas tengamos que, se lo estamos haciendo para Él, ¿no es cierto? Y pongámosle el mejor empeño, porque Él nos está mirando, porque cuando ustedes oran, no oran para mí, cuando yo oro, aunque ustedes me escuchen, no oro para ustedes, yo oro en la presencia de Cristo, aunque esa oración les beneficie, tal vez. Cuando cantamos, adoramos, alabamos, no lo hacemos para ningún hombre, lo hacemos para tocarle a Él y para que Él nos toque y nos llene de su perfume, de su gracia. ¿No es cierto? Cuando hablamos la palabra, tengamos el debido honor y respeto de la palabra, aunque el hombre a veces no sea tal vez de nuestro agrado o el que quisiéramos que nos hable la palabra, pero Dios lo ha querido, lo ha elegido y es la palabra de Él. Y si nosotros tenemos ese lugar presto para la palabra, esa palabra tendrá fruto en nuestra vida, dará fruto en nuestros corazones. Bueno, yo tenía esa forma también de pensar que, bueno, este predicador no predica, no me puede dar nada, no me puede enseñar nada, y a mí aquí y allá, y sabe que he ido cambiando porque el Espíritu Santo me ha ido a hacer cambiar, porque cada predicador, bueno, habla la palabra y habla por el Espíritu Santo, y tal vez no toda su predicación me dejará fruto, pero hay frases, hay palabras, hay dichos, hay cosas que Dios le revela que a uno también le alimentan y le enseñan, ¿no es cierto? Y esa palabra se la están sembrando en el corazón y en el espíritu, y esa palabra va a traer su fruto, pero si yo le digo, no, ese no me gusta, no predica bien, yo le estoy cerrando mi espíritu y mi corazón a la palabra. Y ese otro tampoco, bueno, y bueno, entonces es por eso que a veces uno se encuentra con que tiene un vacío, porque no le da el verdadero lugar a la palabra, porque yo creo, hermano, que si la palabra
la hablara un niño de 2 años, aunque la hablara, pero mal hablada, la palabra tiene el mismo poder para ser sembrada en nuestro espíritu y puede dar el fruto, como decía el hermano Ávila la vez pasada, que uno mira las cosas a veces tan diferentes a como los que ya las tienen. Y decía, bueno, a veces uno, por ejemplo, va a ministerio no teniendo nada y los ministerios lo tienen todo. Dice, pero ellos son los árboles que ya dan fruto y nosotros que nos acercamos somos la tierra y ellos están sembrando semillas de ese árbol en nosotros. Decía, y con el tiempo esas semillas van a dar su fruto y vamos a ser árboles también. Cuando cuenta de su experiencia, cuando él fue invitado, ¿no es cierto?, con todo pago, sin plata, a unas conferencias en Estados Unidos, y cómo vio cuando él llega de Venezuela y ve allá todo el esplendor, todo ese lujo y todas esas cosas, y él no tenía ni siquiera para comerse lo que quería. Entonces él dice, ¿cómo puede ser? Y esto hablan de una cosa tan real que para ellos les funcione, y como en el caso de nosotros, ¿cómo puede ser? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Le decía a Dios, si usted es el mismo y todas las mismas cosas. Entonces dice que el Espíritu Santo le fue enseñando, bueno, ellos han recorrido, ellos son el árbol ya que dieron fruto, y en el caso de él son recién la tierra, el corazón que se va acercando a que le siembren la semilla. Usted sabe que tiene un proceso de tiempo, el árbol llega a su edad y florece y da fruto, florece y da fruto. Pero uno chiquitito, usted se lo planta al lado, ese pobrecito hace un esfuerzo por crecer y no florece ni da fruto, pero es un árbol igual que el otro, pero no está en su edad, pero llegará el momento que se pone a la par del otro, que crece y que hace lo mismo, florece y da fruto. ¿Se da cuenta? Y en lo espiritual, en los ministerios, también somos igual. Bueno, en nuestra vida han sido sembradas tantas palabras, tantas semillas, que yo creo que es el tiempo, que esa semilla tiene que dar fruto, empezar a dar fruto, y tiene que empezar a crecer y a desarrollarse y a ser un árbol que dé más fruto para que coman otros de ese árbol, de ese ministerio, de esa manifestación del Espíritu Santo. Bueno, nosotros tenemos cosas maravillosas, no solo la manifestación, sino la revelación, la enseñanza, la palabra. Bueno, y todas esas cosas como que nosotros le hemos privado el crecimiento, ha querido ser un árbol, pero nosotros, no, quiero que sea semilla, no, hay que se quede así, que se quede así. Bueno, bueno, la naturaleza es sabia porque es de Dios. Bueno, mientras la rieguen y le dé el sol, el árbol crece, aunque usted no lo vigile, crece. El tiempo lo hace crecer y lo hace crecer. Y no hay, al menos que no lo corte, no lo arranque, él crece, porque tiene un tiempo que el tiempo, el sol y el agua, la humedad de la tierra lo hace crecer, lo hace crecer, lo hace crecer. Bueno, y en nosotros dicen que, ¿no es cierto?, por ejemplo, el sistema para hacer un árbol bonsai, dice que es muy simple. Cortarle ciertas raíces y dejarle ciertas raíces, dejarle, si un árbol es un árbol de 10 raíces, dejarle 3 raíces, como para que no se muera, pero tampoco que viva su esplendor. Y aparte de dejarle esas raíces, se le cortan las raíces y se lo hace crecer en un espacio reducido que no tiene dónde extender sus raíces, por lo cual no tiene fuerza, no tiene vida para crecer más. Entonces crece enano. ¿Y qué pasa? Claro, llega el tiempo, da una florcita así, el árbol verdadero, natural, da así una flor, y ese da la florcita, y dice, qué linda la florcita. Dice uno, qué lindo el enanito, el árbol enanito, porque sirven para ver manzanitas así tan chiquititas, dice uno, naranjita así de porte de una aceituna más chica. Uno dice qué lindo, y el arbolito estará, ay, qué lindo ser chiquitito, enano, estar con 3 raíces y apretado, ese árbol quiere que le den cancha, que le den tierra, que le den terreno para tirar las raíces, y quiere espacio para arriba, porque quiere tomar aire, por oxigenarse arriba, y lo tienen ahí encerrado en unos espacios, en unos tarritos así, con 3 raíces, cosa que viva lo suficiente, y después, ¿no es cierto?, uno dice, qué lindo, para adorno, pero estamos nosotros, aún como en todas las cosas, como hablábamos hoy, ¿no es cierto?, interviniendo en la naturaleza de Dios. Y así a veces en lo espiritual también.
a veces, ¿no es cierto?, en lo espiritual nosotros mismos no nos tomamos el espacio y no tiramos, hacemos crecer todas las raíces. Entonces somos igual que un arbolito chiquitito, tenemos la presencia, tenemos muchas cosas, entonces muchos vienen y dicen, oye, qué lindo, que son poquitos, igual se siente, qué lindo, porque yo he escuchado frases, oye, no hay como la iglesia chiquita, esos grupitos pequeños, dice, igual se goza, hay uno y siente la presencia, y claro, entonces lo alaban porque igual como alaban un bonsái, enanito, pero no saben que está enano porque no le dejaron desarrollarse. Y a veces nuestras vidas espirituales, o nuestro ministerio, o nuestro llamamiento, o nuestra propia unción, nuestros dones, puede que estén siendo sin querer, o a veces queriendo, o consciente e inconscientemente por nosotros mismos, aprisionados en sus manifestaciones y en su crecimiento. Y nos gozamos de que, bueno, damos una florcita, damos un fruto, aunque pequeño lo damos. Pero yo creo que lo que Dios realmente quiere es que, como le dice, ¿no es cierto?, ensancha el sitio de tu cabaña o de tu tienda. Claro, porque Israel, ¿saben qué? Vivía en el desierto, todo el desierto era de ellos y estaban amontonados todo ahí. Yo creo que hacían unas tiendas, unas carpas que metían la cabeza y quedaban durmiendo con la otra parte de los pies afuera. Y Dios miraba de arriba el desierto, Dios mío, todo el desierto, mire dónde está la viñada ahí. Le decía, extiéndanse, extiende el sitio de tu tienda, de tu cabaña, mira, tírate para allá, y que el otro se corra más allá, y que el otro se corra más allá, y que el otro, y cada uno agrande su espacio. Y ellos, en vez de agrandar su espacio, dice, bueno, nos protegemos del viento, nos protegemos de todo, estamos más cerquita porque el tabernáculo siempre estaba al medio, entonces estamos cerquita del tabernáculo, miramos cuando venga la nube, miramos, escuchamos bien aquí la voz de Dios cuando llama, Moisés, Moisés, y cuando llama, entonces aquí estamos re bien, y Dios le decía, no, pero ese no es mi propósito es que ustedes se extiendan, que crezcan, o sea, la voz la van a escuchar igual y la nube la van a ver igual, ¿se dan cuenta? Entonces, claro, el fuego lo van a ver igual, entonces el hombre cree que así a veces es mejor. Bueno, tal vez sea un pensamiento humano, pero el pensamiento de Dios, yo digo, ¿para qué hacer un universo tan grande? ¿Para qué ponen vida en un planeta? Bueno, por ahora no sabemos el pensamiento y el propósito de Dios, ¿no es cierto? Es lo mismo que una persona hiciera una casa con 10 dormitorios y usa uno. Entonces uno dice, bueno, pero bueno, tiene uno para visita, ¿no? Pero ¿para qué tanto? Uno dice, ¿para qué un universo tan grande? Tantos sistemas solares, tanta galaxia, tanta estrella, tanto para qué, si mire, nos mandaron en uno de los planetas más insignificantes, nos mandaron a nosotros, pero de los chicos sale lo grande. Entonces Dios hace con la visión y la fe todo eso. Bueno, habrá pensado, mire lo que voy a decir. Claro, mientras estamos en la Tierra, estamos pegados a la Tierra, no podemos salir, aunque queramos volar, no alcanzamos. Pero habrá pensado él, y el día que yo tenga una nueva creación, el día que ellos tengan una nueva dimensión de vida, el día que ellos tengan un nuevo cuerpo, tengan una nueva forma de vida, y puedan volar, van a querer volar y no les tengo espacio, entonces le dice, todo este espacio. ¿Quién dice que después vamos a salir nosotros? Ahora, como se dice, cuando uno llega a una ciudad nueva, a conocer el centro, por ahí después empieza a conocer la ciudad. ¿Quién dice cuando lleguemos al cielo y ya estemos la ceremonia, estemos todos, y se nos dé por salir a conocer el espacio? ¿Por qué no? Porque vamos a tener el cuerpo apropiado como para hacerlo. Aparte vamos a tener no solo el cuerpo, vamos a tener el tiempo. Vamos a tener la eternidad. Mire, si quiere lo vamos a demorar 20.000 años en una vuelta. ¿Y qué van a hacer 20.000 años en una eternidad? Entonces, bueno, yo a veces digo, bueno, y Dios todas las cosas las hizo tan grande, el espacio tan grande, el universo tan grande, el sistema de los planetas y todas las cosas. Y usted ve que los mares, los océanos son tan grandes, ¿para qué? Si tan grandes. Bueno, Dios sabe que Dios es grande y hace todas las cosas así. Y nosotros nosotros todos lo achicamos, como el océano grande hacemos piscina.
para nosotros. En vez de decir, bueno, voy a ir a nadar al mar, claro, inventó la piscina. Claro, un mar chiquito, un océano propio chiquito. Entonces, en esa forma Dios, a veces nosotros aún lo espiritual nos llevamos a ese terreno. Bueno, no hacemos milagro, pero hacemos milagrito, ¿no es cierto? Bueno, nos levantamos Dorca, no sanamos a Enea, pero sanamos a alguien, claro, alguna experiencia tenemos. O sea, en el currículum, o sea, no somos tan pobres ni tan que no hemos hecho nada, o sea, algo hemos hecho, pero algo según lo que nosotros hemos pensado que es, pero todavía no hemos caminado como Pedro, todavía no somos pequeños Pedro o pequeños Cristo, de salir, mira, ahí viene José, saquemos los enfermos a la calle, las viejitas que a veces las ponen en las casas para que tomen sol por la ventana y para que miren para afuera, ya saquémosla a la calle, no una de esas, la sombra nomás que le caiga, ya la va a sanar. ¿Y quién dice que si pasa por ahí le diga, sanen, sanen, sanen? En vez, como va saludando así uno, sanen, sanen, en el nombre de Jesucristo, levántense. Mire, Jesucristo las levanta, las sana de esa parálisis. Sanen, 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 sanen. Mire qué maravilloso, qué hermoso. O que Daniel, o que Carmen, o que Eva, o que cualquiera, si no importa. Mire, estén esperando a la hora que está por salir, él va a dejar la leche, porque le van a sacar los enfermos. De aquí a donde llega a portarle por Nogales, se va de una orilla y se vuelve de la otra. O Carmen, esperando que salga la Carmen a la feria, y sacándole, se demoraría como 5 horas en ir y volver. Pero él diría, sanen, 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 en el nombre de Cristo, sanen, sanen. Podría ser. Es una locura. Pero Dios es Dios de loco, es Dios de loco, Él lo puede hacer. Si Pedro dice, claro, ahí en Hechos 5:15 está el verso, que dice que sacaban, dice, si no le llega a orar, no lo llega a mirar, no le llega a hablar, no le alcanza la mano, pónelo por lo menos la sombra, ¿no es cierto? Pensaba la gente, por lo menos la sombra que le caiga. Qué maravilloso. Dice, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Cinco. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos. Mire, ya por último, la sombra. Por último, que le caiga la sombra encima. Oh, qué impresionante. Bueno, y Pedro usted conoce la historia y la vida de Pedro. Él empezó igual que nosotros. Bueno, él tuvo el privilegio de estar en la época de Cristo y conocerlo. Pero nosotros tenemos el mismo privilegio de estar en la época de Cristo y conocerlo espiritualmente. Y saber y conocer el poder. Y saber que nosotros todavía no hemos conocido el verdadero poder del Espíritu Santo. El verdadero poder de milagro, el verdadero poder de resurrección, de que se levanten los paralíticos como nada. Si Dios lo hizo, Dios lo ha hecho, Dios lo hace, con nosotros lo puede hacer. Está en nosotros que tengamos apetito. Milagros, 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 milagros poderosos, porque de esa forma hace una revolución en la vida, en la familia, en la gente. Dice, oye, ¿no estaba ahí muerto? No, resucité. ¿Cómo? Vino, ahí el pastor me oró y resucité. Oye, ¿quién es ese? Vamos, ¿no es cierto? Bueno, y vos no habías quedado paralítico. Sí, estaba paralítico, pero me oraron y no, estoy bien. O sea, que sea una cosa tan hermosa, tan extraordinaria, que usted, yo creo que si esa gente tiene un gramo de agradecimiento, no lo saca más. No lo saca más como el de Hechos 3, el paralítico del capítulo 3 de los Hechos, el primer milagro de los apóstoles. Él les dice que apenas se paró, lo primero que hizo, entró cantando, danzando y saltando con los apóstoles para dentro del templo, porque él nunca había estado dentro del templo, siempre estuvo afuera pidiendo limosna. Veía que entraban y salían los otros y decía, ¿qué pasará allá? Pero cuando él pudo hacerlo, qué alegría más grande para ese hombre, cuando él era uno de los que entraba y salía, porque antes era de los que tiraba la mano y paralítico, ahora él era uno de los que entraba y salía, era uno de los que caminaba, era uno de los que podía entrar, salir cuando quería al templo. Y eso fue una gran bendición. Y bueno,
yo creo que Jesús tiene el deseo que tuvo con Pedro, con Pablo, con Juan, con que llámese como se llame, llámese como se llame, que el que tenga realmente dos cosas, ¿no es cierto?, el deseo vivo por un ministerio de milagros y manifestaciones del Espíritu Santo. Y otra cosa, piedad por la necesidad de los demás, o pasión. Esas dos cosas se tienen que unir en el corazón, son las dos semillas que se tienen que unir y que tienen que crecer. Y yo creo que eso es justamente lo que Dios, yo creo en los milagros. Podríamos escribir como yo creo en los milagros. Nosotros creemos en los milagros de Dios. Nosotros creemos en los milagros del Espíritu Santo. Creo que yo voy a ser uno de los que Dios va a usar para hacer milagros. Eso tenemos que decir nosotros. Tenemos que confesar y vernos. Hace un tiempito hasta acá yo me vengo viendo espiritualmente diferente. Me vengo viendo diferente, con deseo de ¿cómo se dice?, ministrar al Espíritu Santo, la unción, ministrar, moverse, porque veo, y en la visión veo un fuego que se mueve detrás de mí, o sea, yo me muevo y se mueve un fuego. ¿No te dan deseo, José? Ese deseo no debe morir nunca. Puede que se haya apagado un tiempo, pero las circunstancias lo ahogaron, pero es como a veces uno siembra una planta y la maleza, el pasto crece más y la tapa, pero está ahí. Pero usted va y corta el pasto y aparece otra vez. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La maleza, el pasto ha crecido y ha como que ahogado nuestro anhelo de servicio y nuestro deseo de servir bajo la unción del Espíritu Santo, pero está en que agarremos la palabra y cortemos todo eso, y el deseo está en todos nosotros, de servir verdaderamente a Dios y de ser usado por Dios. Y yo creo que el Espíritu Santo, mire, ya lo veo que ya tiene la hoz en la mano, es empezar a raer, a cortar todo eso que nos está ahogando, lo espiritual, para que empiece a salir el verdadero deseo del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo, porque para Pedro era tan fácil hacer milagros, era tan fácil decirle, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Era tan fácil como decirle, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, hace tu cama. Era tan fácil como decirle, Tabita, levántate. Era tan fácil para Pablo, para Pedro. Era fácil porque era el Espíritu Santo en ellos, era la unción en ellos, era el poder de Dios en ellos, eran las obras del Espíritu Santo en ellos, eran las obras de Dios en ellos, era la unción como Elías que estaba en su manto, la unción de Elías estaba en su manto, la unción de Moisés estaba en su vara, pero la unción de Elías estaba en su espíritu y en su vida, manifestada en su manto. La unción de Moisés estaba en su espíritu y en su vida, manifestada en su vara. Padre, la unción de nosotros está en nuestras manos, está en nuestra boca, está en nuestro espíritu, está en nuestro corazón. Está en ese fuego líquido en las manos, ese fuego. Está en ese soplío del Espíritu Santo, de la manifestación tan extraordinaria y gloriosa. Yo creo en los milagros, creemos en los milagros verdaderos, Padre, porque los milagros glorifican tu nombre, aparte de ser un bien a la gente que está padeciendo enfermedades. Señor bendito, tú cuando estuviste en la tierra hiciste milagros aún en los días de reposo. En los días que la ley los prohibía, tú lo hiciste porque tuviste por sobre la ley, sobre el reposo, sobre las leyes tú pasaste por sobre esas cosas viendo la necesidad. Señor Jesús, que nosotros tengamos esa visión que tenías tú, Cristo,
que veías la necesidad Gracias, mi amado. para poder obrar. Señor bendito, Aleluya, bendito. que esa sea nuestra visión, que esa sea mi visión, que sea nuestra visión. De la gente, ver la gente triste que se ponga alegre, de ver la gente desanimada que se anime, que tenga vida, de ver la gente que salga de su estado de problema, de sus matrimonios, de sus hijos, de su pobreza, de sus Padre Santo, romper los yugos, Padre, las ataduras de pobreza, de miserias, de melancolía, de amarguras, de tristezas, Gracias, Padre. de deudas, Padre. Gracias. Por lo del médico de acá, donde la señora Laura, el caballero que no tiene nada de guitarra. Amén. Le han dado una parte y la señora Laura habló conmigo. Bueno, Está solo en la casa porque ya tiene aquí. Padre, en el nombre de Cristo, mira este hombre, Ernesto Campo, enviamos la palabra sobre su corazón, sobre su vida, Padre. Estamos hablando de milagros, estamos hablando de creer, estamos hablando de hablar la palabra, estamos hablando de que la explosión de milagros en el nombre de Cristo, Padre. Poderoso, Señor bendito y amado. Ese corazón sánalo completamente, restábralo, sánalo, rejuvenécelo. En el nombre de Cristo, esta palabra la envío sobre ese corazón. Sobre ese corazón envío la palabra de sanidad y milagro, Padre. Aleluya. Corazón, sánate ahora en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesucristo. Hecho está y escrito, está por Amén, todo sí, el que pida, Jesús. recibe, el que busca, Señor, usa mi vida, úsame como usaste a Pedro, como usaste a Juan, como usaste a Pablo, como usaste a Coleman, como usaste a Cho, como usaste a De la Osa, como usaste a tantos siervos que estás en el mundo. El mundo para ti no es nada. La enfermedad para ti no es nada, Dios. Aleluya, mi Jesús. La parálisis para ti no es nada, tú eres la vida, tú hiciste el cuerpo. La muerte para ti no es nada, tú eres la vida. Las enfermedades del corazón para ti no son nada, Dios. Las enfermedades de la mente para ti no son nada, para ti no son nada. Tú soplas sobre ellas y desaparecen de tu vista. Las enfermedades de los riñones para ti no son nada, las enfermedades a los pulmones para ti no son nada, las enfermedades de los huesos para ti no son nada, las enfermedades en los ojos, en los oídos, en la garganta para ti no son nada, no son nada, no son nada, no son nada, y nada, enfermedades ni nada, desaparecen. Sopla sobre todas las enfermedades, sobre todas las enfermedades, sopla Espíritu Santo, sopla mi Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre, oh maravilloso Jesús. No es nada la enfermedad. Es a través del servicio a ti que nuestras Oh, vidas serán qué hermoso, sanas, serán Padre, libres hacer en el nombre de la Jesucristo. palabra, Padre cumplir con la maravilloso, palabra, Señor. ayúdanos a hacer y a creer que esto es así, que esto es verdad, Ver un que esto enfermo es y seguro, orarle, que esto es pedirle. certero, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Levanta, Señor, nuestros altares como Abraham cuando volvió de Egipto se encontró con su altar y empezó a adorar. Y en el momento que empezó a adorar, tú te manifestaste otra vez. Señor, que nuestro altar de oración, de adoración, de alabanza, de disposición, que nuestro altar de gratitud esté, Padre, en tu altar, hermano, pone alabanza en tu altar, pone adoración en tu altar, porque tu altar es el que está mirando el Espíritu Santo. Sea un sacrificio perfecto y agradable a Él. Aleluya. Sí, Señor. Oh, renueva la fuerza, la visión, Padre. Saca todo lo que es del medio ambiente natural, Padre. Saca los inconvenientes humanos que tenemos en nuestra vida. Sácalos, quítalos de nuestra presencia, Padre, y que quede tu verdadera presencia, como mirar el sol, Padre, que nada puede tapar el sol, así sea, de la misma forma que nada nos pueda tapar ni cubrir tu visión. Oh, sí, Señor. Al menos que una nube no cubra el sol se ve de todos lados, Padre. Es la misma forma que va a ver tu obra.